Continuamos con los temas y ahora hablamos de pérdida y proceso de duelo. Aquí llamamos pérdidas a situaciones interpretadas como falta de algo o alguien, cuando carecemos de esa presencia. Se deja de poseer algo que se tuvo por una circunstancia. Por ejemplo, se deja de poseer un trabajo por superarme y pasar a otro, o se deja de poseer ciertas experiencias por circunstancias de la vida. También se puede decir que es una carencia o privación de lo que se poseía. Es decir, yo tenía un puesto de trabajo y vino otra persona más capacitada o con título, o fuimos a concurso y perdí ese lugar. Las pérdidas son inherentes a la propia vida, o sea que está presente en nuestro caminar, en nuestro ciclo vital, está la pérdida. De menor importancia hasta la más impactante, o sea, de perder algo insignificativo hasta lo más importante que puede ser la vida, y detona en un duelo. Existen tipos de pérdidas, como verán ahí en la foto que hay muchas y diferentes pérdidas. Pero nosotros vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, pérdidas personales o de relación. ¿A qué nos referimos con pérdidas personales? Que perdemos la libertad, perdemos un lugar laboral, perdemos la privacidad, perdemos la belleza cuando nos vamos envejeciendo algunos, perdemos la dignidad cuando nos perdemos el respeto a nosotros mismos y al otro que está al lado. Las pérdidas de relación, como se ve ahí en la foto, que podemos perder un familiar, no exactamente que muera, sino que por un motivo o una pelea o una discusión o un no como es coincidir en caracteres o en una, como es frente a una situación, no tener las mismas respuestas, perdemos, nos alejamos de la familia, nos alejamos de los amigos, puede ser un divorcio, una traición, una infidelidad, la muerte misma, la pérdida de una mascota, un robo de algo, un abandono o un abuso. Por ejemplo, un robo que por ahí podemos perder o nos roban el teléfono. Y más allá de que es nuestro medio de comunicación, muchas veces lo que nos duele, la pérdida que más nos duele o nos llega es que lo que teníamos dentro del teléfono, si es que no guardamos, digamos, en nuestra cuenta o algo, perdemos eso de tener esa foto, esa imagen, ese audio o ese video. Eso nos duele más que en sí lo material. Después tenemos las pérdidas de las capacidades, que pueden ser las físicas o mentales, por alguna que nos quedan una secuela de algún traumatismo, un accidente, o que ya somos o que vinimos con capacidades diferentes y muchas veces no afrontamos la realidad, entonces no nos integramos, o el que se cree, digamos, que es sano, tampoco se adapta o se quiere integrar o quiere integrar a su grupo aquel que es diferente. También están las pérdidas materiales y profesionales. Las materiales puede ser una pérdida de una casa, un auto,
un viaje, podemos tener una estafa financiera, como está habiendo mucho, y las pérdidas profesionales pueden ser, pierdo la cultura cuando voy, si soy argentino, voy a otro país que me tengo que adaptar, pierdo mis valores cuando no soy fiel a mis principios, pierdo mi idioma porque tengo que adecuarme y hablar y entender y no cambiar mi forma de ser, pero sí adecuarme a ese nuevo mundo. Los logros, proyectos, puedo perder la salud, un trabajo, el sueldo. Y las pérdidas evolutivas es en todo nuestro ciclo vital. ¿Cuáles son esas? Cuando vamos adquiriendo responsabilidades y vamos creciendo, vamos cambiando, ya sea nuestro cuerpo, nuestra mente, y dejamos de depender de alguien para depender de nuestras propias decisiones, de caminar o buscar nuestros caminos, de proponernos metas y alcanzarlas. Estas pérdidas, o en sí las pérdidas, poseen características. Y de estas 5 tenemos que evolucionan a través del tiempo y espacio. Cuando decimos una pérdida normal es que todos vivenciamos. Cada persona la afronta diferente, pero la pérdida, no hay una persona o un ser humano que no vivencie una pérdida. Es dinámica porque las personas sufren idas y vueltas entre el malestar y el bienestar. Ahí es lo que va de acuerdo a nuestra forma de actuar o de afrontar las cosas, es lo que vamos a darle más valor si dejamos que nos debilite esa pérdida y nos acompleje y nos imposibilite, o la afrontamos y salimos adelante. Es íntima. ¿Por qué? Porque cada persona reacciona como aprendió o como puede. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo que nos inculcaron nuestros padres o nuestra familia o nuestros referentes en nuestras etapas evolutivas más pequeñas, como habíamos hablado en la resiliencia, de acuerdo a lo que nos inculcan de cómo enfrentar las cosas, es cómo va a ser nuestra vida el día de mañana. Es social porque conlleva rituales y actos culturales para aceptar la nueva situación. ¿Qué significa esto? Vieron que cada casa es un mundo aparte. Hay personas que ante una pérdida hacen un ritual, hacen según su cultura, se toman su tiempo, todo es de acuerdo a cada persona, a cada espacio, y eso hay que respetar. Por ejemplo, nosotros podemos, qué sé yo, perdemos una mascota y quizás reaccionamos de, bueno, listo, se fue, era viejito y ya está. Hacemos el ritual de enterrarlo y listo. Y hay otras personas o otras familias que no, que hacen un duelo, recuerdan. ¿Por qué? Porque la tuvieron a esa mascota como parte de la familia y no como fue un integrante más y no alguien que ocupaba un lugar nada más. Y también como característica de activas es cada persona gestiona y elabora su propia pérdida. Cuando hablamos de proceso, decimos que son secuencia de acciones o fases. Acá como la imagen dice que para llegar, nosotros tenemos que pasar y como es superar obstáculos. Tenemos fases, tenemos aprendizaje, tenemos que crecer, madurar, responsabilidades.
toma de decisión, todo implica un proceso para llegar siempre a una meta, a un logro, a un objetivo. Y ahora empezamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo siempre empieza con una pérdida. Para que algo nos duela, duelo viene de dolor. O sea, nosotros debemos perder, o la persona en sí debe perder algo para sentir duelo. Es una reacción normal a la pérdida. Es temporal, esperable y consciente. ¿Por qué temporal? Porque, como dijimos antes, todos en tal o cual medida, o en tal o cual tiempo, o momento, o circunstancia, perdemos algo. Es esperable porque sí, siempre hay una pérdida. Siempre debemos perder algo para conseguir otras cosas. O bien, perdemos algo para que crezcamos, para que afrontemos, para que seamos responsables, para que seamos aptos a caminar por la vida. Y consciente porque es parte de nuestra vida. El duelo y la pérdida es parte de nuestra vida. Se supera con el tiempo y todo depende de cada persona. De cada persona, cuál fue la pérdida, cómo fue la pérdida, en qué momento de su vida fue la pérdida y cómo yo acepté o no esa pérdida. Es un proceso dinámico e individual, sí, porque cada persona lo vive diferente. ¿Cómo se manifiesta el duelo? El duelo se manifiesta a través de sentimientos, que por ejemplo puede ser la tristeza, la soledad, la añoranza por el objeto o la persona perdida y sentimiento de culpa. ¿Fue mi culpa esa pérdida? ¿Fue mi culpa que se fue? ¿Fue por mi culpa? Siempre está el sentimiento de culpa. Primero nos culpamos a nosotros y luego al otro. También hay sensaciones físicas. Por ejemplo, el estómago vacío, una opresión en el pecho, sensación de ahogo, tristeza, que hay sensaciones que no se pueden explicar. En las manifestaciones cognitivas o pensamientos tenemos confusión, presencia de alucinaciones con el objeto o la persona fallecida, auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando perdemos una persona, nosotros la escuchamos. En el sueño, cuando dormimos, la escuchamos. O quizás nos sucede algo y es como que nos da un consejo, pero eso nos pasa según la relación que hubo con esa persona que se fue o el vínculo o el apego que había, pero debemos aprender a afrontar esa pérdida, a saber y aceptar que ya no está. Tenemos comportamientos o conductas. Podemos soñar con ese objeto que nos falta o esa persona. Podemos tener trastorno del apetito. Podemos encerrarnos, hacer un aislamiento social. Podemos llorar o frecuentar lugares que iba esa persona para que no se borre ese recuerdo, para no olvidar a esa persona, mantenerla viva. El duelo, todo lo que hay que saber. Hay distintos tipos de duelos. Tenemos el duelo normal, que es el propio de la vida, que es como nuestro ciclo vital.
que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que siempre nosotros queremos vivenciar, digamos. Siempre uno piensa que es el hijo el que entierra al padre y no el padre al hijo. Pero nosotros también, como yo muchas veces dije y tengo mi frase de que todos tenemos fecha de vencimiento, venimos con una fecha de vencimiento. Y no es que, está bien, es difícil afrontar decir, aquel niño empezaba a vivir, tenía toda una vida por delante, el joven o el adulto, está bien que se muera, ya vivió todo. No, no es que aquel o aquel, no somos quién para decir quién vive más o menos, sino que ya venimos con una fecha. Y como dice ahí en la imagen, aprender a soltar te libera del dolor. Después tenemos el duelo patológico, traumático o crónico, que es aquel que no se resuelve, que no se supera, que se prolonga en el tiempo, como está ahí en la figura, en la imagen, es cuando perdemos a nuestro ser amado, no importa la edad que tengamos, pero no queremos que nunca muera esa imagen, no queremos que nunca se vaya de nosotros, la tenemos siempre presente y no nos abrimos a seguir la vida, a caminar sin esa persona, a aceptar que ya no está, que ese lado de la cama está vacío. Luego está el duelo anticipado o el preduelo. Que esto, hablar de el anticipado, el preduelo, que es, como dice ahí, acompañar a morir, el duelo anticipado. Cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, es que podemos decir que cuando estamos en la fase terminal, la última etapa de nuestra vida, cuando se nos van apagando de a poco nuestras lucecitas, nuestro cuerpo se va apagando de a poco, cuando nos estamos despidiendo, eso, acompañar al buen morir, al último momento. Ese es el anticipado o el preduelo, cuando yo siento, o sea, la persona siente cuando se va a morir. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer sienten que es su último momento y ellos mismos son los que consuelan a los que quedan. Después tenemos el inhibido o retardado. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos limita la personalidad, que el hombre se impide llorar o expresar su duelo, que es, así como dice en la figura, las cicatrices que no ves son las más difíciles de sanar. ¿Cómo puede ser esto? Es, por ejemplo, cuando depende cuál es la pérdida, por ejemplo, si se va mamá o se va papá, y el hermano o la hermana mayor empieza a decir, no, yo tengo que estar bien, porque para apoyar y ser el puntal de mi mamá, mi papá que queda, de mis hermanos, de mi familia, tengo que estar fuerte. No, tengo que llorar, tengo que sufrir, tengo que aceptar y tengo que sacar el dolor, lo tengo que manifestar, no me lo tengo que guardar. O sea, no es que yo no tengo que estar fuerte para los demás, no, yo también tengo que vivir ese duelo. Después está el ausente o el negado, que es no afrontar cuando no afrontamos la realidad de la pérdida, la inexistencia, cuando nos negamos a decir, no, no ocurrió, no puede ser, no es así. Cuando directamente no aceptamos
nos bloqueamos, decimos no, no y no. Entonces ¿cómo es? Nos complica o nos lleva a tener conflictos o nos perturba en nuestra vida. Luego está el complicado, que es el más frecuente en niños o ancianos, que el sentimiento de dolor, de culpabilidad, el bloqueo del proceso del duelo. Cada hombre lo vive diferente y puede o no buscar ayuda. ¿Qué significa esto? Así como muestra ahí la figura de cómo pasó, por qué a mí me pasa esto, qué va a pasar después de acá, si se me fue mi amor, por ejemplo, de pareja, se me fue mi amor, ¿qué voy a hacer sin ella? Y me quedé yo con un bebé chiquito o con criaturas chicas, o se me fue mi mamá, se me fue mi puntal, se me fue mi apoyo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿O qué hice mal? Yo soy la culpable de que se fue, yo no la llevé a tiempo, yo no la traté, o sea, están muchos los interrogantes en nuestra cabeza, vuela nuestra cabeza, no entiende de la situación, no hay un equilibrio hasta que yo no afronte, diga, acepte esa pérdida, voy a tener todos los interrogantes. Después, el duelo tiene etapas. Y tenemos, la primera etapa es la negación, es la primera instancia. La persona no es capaz de entender ni sentir la pérdida. Se niega rotundamente del desenlace que pasó. Es un mecanismo de defensa, no aceptar lo ocurrido. Uno se pone una pared y dice, no acepto, no es verdad, me estás mintiendo. Pero también es un mecanismo de defensa. Después la segunda etapa es la ira. La ira es la rabia interna donde se busca un culpable. Arremetemos contra todo y contra todos. Queremos destruir. ¿Por qué? Porque nos sale la bestia feroz de adentro de que queremos encontrar un culpable. Queremos destruir, queremos que el otro sienta lo que yo estoy pasando y no acepto la realidad. Después tenemos la negociación, que es la fantasía con la idea de revertir el proceso. Se siente que el tiempo no pasa rápido. En la negociación, nosotros, o mejor dicho, el paciente que se está muriendo, con el primero que negocia es con Dios, que le habilite un tiempo para poder acomodar las cosas antes de partir. Y luego negocia con el médico, que también le prolongue unos minutos de vida para que pueda organizar su familia, organizar las cosas acá abajo antes de partir. Después sigue la depresión. La depresión se siente que esa persona no regresará, y el dolor por la pérdida crea una melancolía que se anticipa a la depresión. Se puede evitar el estancamiento en esta etapa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos deprimimos. ¿Por qué? Porque así como anteriormente no sabemos qué hacer y nos hacemos todas las preguntas, también nos cae como un balde de agua fría la situación y ¿qué hacemos? Nos deprimimos porque nos falta
el apoyo del que se fue, nos falta de que diga, continúa, salí adelante, hace esto, podés ir por este lado, evita aquello, esto. Entonces nos deprimimos porque tenemos que ser responsables ahora, tenemos que tomar nuestras propias decisiones y no tenemos a esa persona a quien consultar. Y por último tenemos la aceptación o asimilación. Acá es cuando realmente aceptamos el duelo, aceptamos esa partida, esa pérdida y asimilamos de que debemos reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y quedar en paz. O sea, muchas veces uno pierde el tiempo de no hacer cosas o no decir lo que uno siente o lo que quiere, porque uno cree que tiene mucho tiempo por delante. Y cuando se acaba el tiempo, ahí pensamos, ¿por qué no lo hice antes? Así como tiene etapas el duelo, también tiene tareas. Hay tareas para afrontar el duelo. Y esas tareas son el aceptar, debo aceptar la realidad de la pérdida, que se fue y no regresará, que ya no existe, ya no va a estar al lado mío, ya no voy a poder volver a ver esa cara o volver a hablar con esa persona. Sufrir y experimentar el dolor por la pérdida, darme lugar a sentirlo, a vivirlo. Adaptarse o ajustar una nueva vida con el vacío de esa pérdida, es decir, que reorganice mi vida con esa ausencia. Quitar y recolectar, que es redireccionar mi nueva realidad. Es salir adelante ya solo, con mis decisiones, pero saber que siempre de arriba me estará viendo. Acá tenemos diferencias y similitudes. Diferencia entre tres términos que uno lo puede tomar como parecidos, pero tenemos que el duelo es la respuesta emocional ante la experiencia vivida. El duelo se puede vivenciar ante cualquier experiencia. El luto es el proceso de adaptación a una nueva vida. Es lo que yo me tomo de tiempo para vivir ese duelo y después decir, bueno, listo, debo salir adelante, debo seguir con mi vida. Y la melancolía es el estado de ánimo permanente. De acá yo me puedo poner depresivo, ansioso, melancólico. Eso dependerá de mí, hacia dónde yo direcciono mi vida. Y la similitud entre los tres es que hay una pérdida real o imaginaria, y el dolor y la libido. El dolor es real, lo tengo que vivenciar, y la libido es las emociones, hacia dónde las direcciono. Y tenemos acá dos interrogantes. ¿Cuál es la pérdida más difícil de superar? No hace falta que le explique, porque ahí está la foto. La pérdida más difícil de superar es la de un hijo. Es la pérdida de un hijo que se evidencia de las dos partes, tanto papá como mamá. Esa pérdida que no se supera y no se cambia por nada, ni nadie va a ocupar ese lugar.
si yo perdí mi primer hijo y después fui mamá, yo soy mamá de tantos hijos vivos y uno fallecido. Siempre hay que contarlo, siempre tiene que tener, si se perdió en el embarazo y supimos qué sexo era, si era nena o varón, debemos ponerle un nombre, debemos bautizarlo, porque sí existió, porque es vida desde la concepción, desde la unión de las gametas, es vida, no recién es vida cuando sale al mundo. ¿Y cuál es el duelo más difícil de superar? El más difícil es el amoroso, el de la ruptura de una relación de pareja. ¿Por qué? Por la añoranza del reencuentro a que la expareja, ya sea ella o él, haya ocupado mi lugar con otra persona. Ese es el duelo más difícil de superar, de sentirnos que nos desplazaron de todo lo que vivimos, de un día para el otro, otra persona ocupa mi lugar. ¿Cuánto dura el duelo? Pongámosles un tiempo. No, ahí como dice la frase, dale tiempo al tiempo y el tiempo todo lo cura. No, el tiempo no cura, no todo cura el tiempo, pero sí nos enseña a vivir con el dolor. ¿Cuánto tiempo dura o puede durar un dolor? Pongámosle que de 3 a 6 meses se puede entender que es personal, es cada persona. De 12 a 18 meses es normal, pero si se prolonga, ya hay que buscar ayuda. Si se prolonga en el tiempo, hay que buscar ayuda, pero hay que respetar el duelo, no hay que dejar sola a la persona que está viviendo un duelo. Como para finalizar, nos dice que solo sanamos de un duelo cuando lo padecemos plenamente, es decir, cuando lo vivimos, nos damos nuestro tiempo de duelo, que eso lo manejamos nosotros. Gracias.